Bueno, Irene, antes que nada, bienvenida a Zapala, bienvenida a esta tercera Feria Regional del Gracias. Libro. Bueno, sos una gran referente de la literatura aquí en la provincia y sobre todo de la narración oral. Eh, ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés ligado a los libros? O a los cuentos. En realidad fui cuentera toda la vida Ajá. y no sabía que eso era todo un lugar en el mundo. Así que desde chiquita, ayer me acordaba, estuve en una escuela en Neuquén con niñas y niños que están leyendo un libro mío y me hicieron esa pregunta y me acordé que yo tenía 8 o 9 años y hice una revista y la escribía y la salía a vender y todo, primero con un grupo de amigas que obviamente me abandonaron porque eran niñas normales y me acordaba de eso, ¿no? O los vecinos me llamaban para contar cuentos y en los cumpleaños, cosas así, pero como que yo no tenía esa conciencia. Ujú. Entonces estudiaba arte, estudiaba literatura, estudiaba todo, pero yo no quería ser profesora, yo no quería hacer música, yo no quería ser bailarina, o sea, ¿no? Eh, Así que en un momento dado tuve como una crisis porque decía, pero yo al final, ¿qué hago con todo esto? Y me di cuenta, encontré también esas cosas de la vida, a los narradores orales, que así se llamaban, y entonces yo soy eso, Claro. siempre lo fui. Y bueno, y ahí empezó una cosa mucho más Encontraste tu feliz. profesión. Y sí, porque yo Ajá. ya la tenía y además la tenía con formación, la Claro. tenía de haber trabajado un montón de variantes, viste, que te llevan a completar. ¿A dónde estudias para ser cuentista? Claro, ¿A dónde estudias para claro. ser cuentero? ¿Dónde está la universidad? Exacto. Bien. ¿Y qué es lo que más te llena de hacer esto? Que me siento que soy un canal de otras cosas que tienen que ver con la humanidad y a mí me tocó jugar a hacer esos puentes. Y veo en las personas cuando se conmueven y eso es una fuerza compartida muy, muy grande, me da aliento. Para mí es eso, es como nada, es mi misión en la vida. Porque cuando vos te conmoves, ahí se abrirán las puertitas, cada quien la suya, pero ahí algo pasará en las personas, que Dios sabe por qué, ¿no? Y es cosa personal de cada uno y yo no juego ahí. Ujú. Pero yo sé que algo pasa con mis cuentos que hace posible que eso suceda. Entonces yo juego ahí nomás. Bien. Y para que la gente lo entienda bien, digo, ¿cuál es la diferencia entre leer en voz alta, por ejemplo, un cuento y narrar un cuento? ¿Cuál es la principal diferencia? Mira, en los dos hay una cuestión auditiva de la escucha de la voz humana que ya es muy poderosa de por sí. Ujú. Yo creo que un cuento leído, si se lee con el corazón, si se lee intentando incluso mirar a los ojos cada tanto, con sus buenas pausas, es lo mismo que una narración. O sea, yo no pondero una cosa sobre otra. También hay momentos, Ujú. ¿viste? Pero lo importante es que sean la verdad. Si vos a alguien le estás contando un cuento con un libro mediante, pero en una actitud de verdad y de dar ese regalo, va a ser hermoso. Yo no aliento a las personas a que se vuelvan narradores orales si es un Claro. forzamiento. Un libro bien leído es hermoso. Irene, ¿y cuál es el principal mensaje que querés dar? ¿O cuáles son las historias que te gusta contar? Mira, yo en toda mi carrera antes contaba de todo Ujú. y contaba cuentos de autor y hacía todo ese trabajo de dramaturgia para volverlo a la oralidad. Y en un momento entendí que hay un profundo tesoro en los cuentos populares del mundo, me puse a estudiar y a trabajar y a buscar y me dediqué a eso totalmente y ya solamente, salvo alguna que otra honrosísima excepción, yo cuento cuentos populares del mundo, no cuento cuentos de autores. Ajá. Y la esperanza, ¿no? La esperanza está muy presente en todo lo que contás y también en lo que escribís. ¿Por qué? Porque para eso además son los cuentos. Los cuentos populares son un manual para la vida. En realidad toda la literatura creo que tiene esa misión. Somos grandes contadores de historias, las escribamos o las contemos en la vida diaria. Lo narrativo hace posible que circule nuestra vida y que se reediten las fuerzas mismas de la vida. Sin la literatura no seríamos humanos, lo creo profundamente. Hay algo ahí que sucede en el escuchar historias o en relatarlas. Cualquiera puede remitirse a su propio prontuario de vida. ¿Qué haces cuando te pasa algo
¿qué tenés que hacer? Lo primero que se te ocurre hacer, se lo contás a alguien. Claro. Porque si Te no se lo... sentís bien. Y sí, si no lo contás, si no lo compartís, hasta parece que no sucedió. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que tienen los cuentos y el contar una función esperanzadora de por sí, en el sentido que reavivan las fuerzas de la vida. Es cierto que como escritora, y los escritores escriben temas diversos, y está bien que así sea, y algunos son muy duros, para dar cuenta de alguna realidad. Pero mi elección literaria, ya sea en lo que escribo o en lo que cuento, tiene que ver con, puedo pasar por zonas difíciles, jodidas, malas, donde la maldad se hace presente, pero para mí siempre lo importante es que eso sirva, haya un aprender de eso y en el cuento se note la revitalización de la fuerza de la vida naciendo otra vez. Si yo no siento eso, yo no hago esa clase de arte, no me convoca, ¿viste? No es lo mío. A mí me pasa que hay gente que yo escucho porque sabe contar las cosas y hay gente que no, me conmueve porque no sabe contar las cosas. Digo, todos podemos aprender a contar historias. Bueno, esto que Porque te es como un digo, arte también, ¿no? sí, es un arte, claro que es un arte, pero en algún punto todas y todos somos grandes contadores de historia. Fíjate que lo que está escrito, ayer lo hablaba en el taller, tiene como máximo las cosas escritas en la humanidad tienen 6.000 años y como seres humanos andan diciendo que ya van como 100.000 que estamos acá, así como somos. Y somos porque contamos y tenemos lenguaje, entonces somos naturalmente contadores de historia. Ahora, yo creo que hay que sacarse las inhibiciones, lo que te dijeron de chico, las burlas que recibiste, la vergüenza que te dio, y esas son capas también muy grandes, ¿no? Cuando la gente puede desprenderse de eso, o del estar pensando en qué te van a decir, o cómo lo van a recibir, y entender que contar un cuento, una historia a alguien, mirarlo a los ojos, ya es un regalo de amor. Y hacerlo nomás, si lo haces en la verdad, creo que tenés muchas posibilidades de que te salga bien. Y además se puede practicar. Claro. Irene, muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por ser parte de esta feria. Gracias a ustedes, muy contenta de estar acá.